¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a Popular Deportivo. Último programa del año y mucho de lo que hablar tras un fin de semana regular en cuanto al fútbol, con muchos empates, también algún partido que no se ha disputado como el de la Hoya Lorca. La mejor noticia quizás, una semana más, la victoria importantísima que hemos vivido esta mañana en Popular Televisión de Lucas Murcia frente al Laura Alcutxa, y en el fútbol sala al 50%, como viene siendo habitual durante toda la jornada. Pero como siempre, lo primero, presentar a los invitados que nos van a acompañar durante esta noche. Empezamos por mi izquierda, Joaquín Vigueras. Muy buenas noches, agente FIFA. ¿Qué tal? Buenas noches. Y el Real Murcia, que tropieza en casa y una semana más sin ganar. Pues sí, la verdad que fue un partido que tuvo de todo. Fue un partido que tuvo buenos momentos del Murcia, luego con la expulsión de Carrillo, que le costó un poco al equipo pues hacerse con el partido. El Guijuelo tomó la iniciativa y sí que es verdad que al final, visto lo visto, lo más justo fue el empate. También nos acompaña para hablar del Real Murcia Pablo Baeza, presidente portavoz de los accionistas minoritarios del conjunto grana, porque esta semana hay que recordar que ha estado en Murcia Jesús Samper y ha hablado más de lo institucional que de lo deportivo. Bueno, dejando algunos titulares. Pablo, buenas noches. Buenas noches. Sí, la verdad que ha sido una semana importante en lo institucional, por la visita de Samper, la Junta de Accionistas y bueno, pues las noticias que se han hecho oficiales y de las que se venían hablando. Pues enseguida hablamos tanto de lo deportivo como lo institucional del conjunto grana, y nos acompaña también Iván Gómez. Muy buenas noches, Iván. ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás? ¿Has hecho los deberes de la Copa? Sí, yo no, los hace y de momento bien Lucam. Yo no tengo ningún deber que hacer, pero de momento marchan bastante bien. Queda mucho tiempo por delante y mucho que hablar, pero de momento va todo como debe ir. Veo que te has perfilado un poco la barba de práctica, ¿no? Sí. Y poco a poco. Y terminamos con José Otón. Muy buenas, José. Buenas noches. ¿Qué te pareció el Murcia ayer, Nueva Condomina, frente al Guijuelo? 1-1. Le falta un punto, como toda la temporada. Al final, hubo un momento hace 4 o 5 jornadas que parecía que estaba cerca de conseguir ser un equipo que al final convirtiera en gol las ocasiones que generaba o el fútbol, pero se ha diluido otra vez, ¿no? Yo creo que hay duda en el vestuario, hay duda en el equipo. Se ve claramente que le hacen falta 2 o 3 jugadores para intentar aspirar a jugar el playoff de verdad, y ojalá no pase apuros para meterse entre los 4 primeros, pero ya yo creo que ha generado muchas dudas. Bueno, pues también recordarles la cuenta de Twitter, Popular Deportiv, acabado en V. Cualquier pregunta, cualquier sugerencia para cualquiera de los que se van a sentar esta noche aquí en Popular Deportivo, e intentaremos darle respuestas si podemos. Y vamos a empezar con el Real Murcia, pero antes vemos los resultados del Grupo 1 de Segunda División B en la jornada 18, con la victoria del Compostela, con el empate entre el Langreo y el Valladolid B, el empate también entre el Real Murcia y el Guijuelo, la victoria del Real Oviedo frente al Tropezón del Real Avilés, frente al Tropezón por 1-2, el empate entre Astorga y la Cultural Leonesa, la victoria del Zamora frente al Burgos, la victoria del Celta B 0-2 frente al Coruso, la victoria del Real Oviedo 2-3 frente al Somozas, el empate entre el Marino de Luanco y el Racing de Ferrol 1-1, y la derrota del Logroñés. No es el único el Murcia el que tropieza frente al Lealtad por 1-0. La noticia es que el Oviedo ha puesto velocidad de crucero ya, ¿no? Son 7 puntos los que le saca el Real Murcia. Hubo un momento que parecía que le iba a discutir el liderato, pero está claramente mucho mejor el Oviedo. También tiene una plantilla con mayor presupuesto y con mayor dinero, mayor calidad que la del conjunto grana. Vamos con las imágenes del Real Murcia, con ese partido que se disputaba ayer por la tarde en Nueva Condomina frente el conjunto grana y el Guijuelo. Ana no quiere coger el coche y quiere saber cuándo pasa el bus o el tranvía. Con la nueva aplicación Mutrans, indica el origen y el destino y te calculará la mejor ruta para usar el transporte público. Incluso el tiempo que queda para que pase. Y además podrás ver el tráfico en tiempo real. No esperes más, usa Mutrans. Ayuntamiento de Murcia, Concejalía de Tráfico y Transportes. Pues una vez más visitaba Nueva Condomina, uno de los rivales directos del conjunto grana. El Guijuelo afrontaba el partido como segundo clasificado, el Real Murcia como cuarto clasificado, y después de 3 jornadas sin ganar, la principal novedad, la vuelta de José Luis Achiari al centro del campo. Sí, porque realmente había tenido problemas, creo que algún problema muscular, no estaba para jugar, y al final se entraba otra vez en el 11 titular Achiari, y en fin, ahí vimos a uno de los protagonistas del partido, ¿no? El portero Davis, que fue protagonista porque mostró inseguridad y al final generó ocasiones para el Real Murcia. Sí, ese error que iba a propiciar la primera oportunidad para el Real Murcia en esa falta directa. Sí, disparó Javi Flores, gol anulado. Solventa bien,
y el gol anulado a Gerard Oliva para uno que mete Joaquín y se lo anulan. Hay que decir que está bien anulado, fuera de juego, claro. Está bien anulado, es verdad que estaba un poquito más adelantado, pero ayer se le vio otra, no sé, se le vio... Ayer le vi mejor que otras veces, le vi más animado, le vi bastante participativo en el juego, valiente, estuvo bien hasta que le duraron las fuerzas, porque cuando no juegas habitualmente te pasa factura, pero sí que yo le vi, provocó bien el penalti, lo quiso tirar, porque es verdad que para un delantero pues el marcar el primer gol es un lastre que tenía que quitarse el chaval. Sí. Y le vi bastante implicado en el juego del equipo. O sea, otras veces pues un delantero al final vive de los goles y es verdad que no estaba teniendo suerte. Sí. Esperemos que con este gol pues un poco sea el comienzo de por lo menos de un delantero, que lo que se le pide son goles. Y el Murcia salió muy desde el principio, directo final, y controlando. Vemos que casi todo el dominio, casi todas las oportunidades son del conjunto grana por Jairo por la banda derecha. Hablamos de oportunidades, yo creo que hablamos de acercamiento. De llegadas, sí, más bien llegadas, porque no terminan de ser oportunidades. Hace un buen movimiento, o sea, yo sí. creo que... Seguro que hablamos de acercamientos que al final el Real Murcia fue superior, pero en posesión, ¿no? En oportunidades claras de gol hemos visto antes un disparo sobre Grau que se de arriba, las intervenciones de Gerard Oliva, pero le faltó quizá alguna ocasión clara de gol, ¿no? Habíamos una llegada más por banda, pero siempre por banda derecha. Incluso vemos como Javi Flores se cambió para jugar por la derecha. Estamos viendo una jugada que Arturo pide penalti porque hay un encontronazo con un jugador repetido. Cierto es que el jugador del Guijuelo no lo toca, ya si fuera Ronaldo lo mismo se lo pitan, ¿eh? ¿O no? Pues seguro que sí. Y vemos como otra vez la única oportunidad, o una de las únicas oportunidades del Guijuelo en la primera parte viene provocada de un fallo en la defensa del Real Murcia, de Prieto. Esta llega en la última jugada de la primera parte, estamos viendo el final, y generó un poco de dudas, ¿no? En el Real Murcia, porque bueno, se venían repitiendo un poco el guión de las semanas anteriores, ¿no? Dominio pero infructuoso. Esas son imágenes ya de la segunda parte, el centro de Pumar, y va a caer el balón a Arturo, pero balón blandito a las manos del portero. Yo lo que sí que observo, y no sé si coincidís, es que este año... Perdona, Pablo, un segundo, porque es la oportunidad, la ocasión en la que Gerard Oliva es derribado. Yo creo que la falta es fuera, ahora lo vemos en la repetición, pero el árbitro lo mete dentro, lo mete penalti y además expulsa al portero. El contacto no es excesivamente fuerte. No, es amarilla. Amarilla, perdón. Amarilla, sí. El contacto no es excesivamente fuerte. La gente lo que veía era roja. Bueno, vamos a ver la jugada repetida. Si es dentro o fuera, ahora a ver si lo vemos. Yo creo que ahí es fuera. Fuera. Y además lo toca muy levemente. Pues para mí no es fuera. ¿Cómo que no? No sé, ¿eh? Yo creo que sí. Creo que el portero estaba sobre la línea, ¿eh? Cuando si interpretamos que le pega a media pierna, digamos, yo creo que el portero está dentro. Ahora, lo que para mí es roja, ¿eh? No, es el caso que no lo expulsó, iba a tirar el penalti a Oliva, que a mí me sorprende. Creo que hay un jugador más retrasado aquí en esta parte de la imagen que no, y por eso no lo expulsa. Ahora, Oliva, estábamos hablando, claro, valentía para tirar el penalti porque la gente le está exigiendo, le está pidiendo, se tardó un minuto. En ese momento José se acerca a la banda y le dice al míster que quién tira el penalti. Que yo estaba justo en la banda y veo, y le dice el míster, déjale a Gerard que si está con confianza que lo tire él. O sea, porque como que quién era el candidato, José le dice, porque hay un poco de disputa a la hora de lanzar el penalti. Y es verdad que José se acerca y dice, míster, ¿pero quién lanza el penalti? Y dice, deja a Gerard. Se ve que un poco, es verdad que el chaval a mí me habían dicho que había entrenado. Ahora ha recuperado al jugador anímicamente porque tiene que jugar un partido más. Y eso seguro. También el míster ahí, también la verdad que si el delantero coge el balón, sabe que no está teniendo oportunidades, que no está teniendo gol. Y es verdad que es una decisión bastante complicada porque... Y esta es otra de las jugadas del partido, en esa falta que le señalan a Carrillo. Luego el jugador y el juego lo provoca y Carrillo, no sé si tema de juventud, no le hace gran cosa. Le pisa al jugador, luego es verdad que se lo enseña al árbitro, le pisa al jugador, le provoca. Y entra la provocación, no le da para tanto, pero sí que es verdad que de esa hemos visto no le da para nada. Pero de esa hemos visto muchas en el fútbol. No, que para que se vaya solo. Por eso digo que pero no es para estamos acostumbrados. Le toca, tú lo has dicho. Claro, le toca, correcto. Ahí, le toca. Yo creo que le pisa. Digo Carrillo. Yo creo que la definición perfecta, le toca. Lo que pasa es que estamos acostumbrados que en el fútbol cada vez más vemos teatro y todo antideportivo. Y para mí esta es la clave del Real Murcia. Y esta es la jugada clave del partido. Que Murcia aquí mata el
partido. Arturo tiene el 2-0 ahí. Y es raro que Arturo falle en esas jugadas porque lo hemos visto se le vino el campo encima. Yo cuando empieza la carrera, empieza la carrera lo veo sin confianza. Veo que está sin confianza y veo que va a fallar la ocasión. Te digo en serio, yo en Murcia lo que he hecho en falta es que a veces queremos llegar siempre en jugada combinativa, combinando balón, pero he hecho mucho de menos el tiro a puerta de fuera. Y ese es el gol de Garbán en el 81, que quizás a partir de la expulsión de Carrillo ya el dominio del Murcia fue a menos y el Guijuelo sí que empezó a salir y a mirar hacia la portería de Fernando. Se mete muy atrás, saca un jugador como Albiol. Yo a Rubén Sánchez, bueno, quizá lo tenía que haber jugado antes arriba o intentar buscar a un jugador que tuviera el balón más o que tuviera velocidad. En fin, yo creo que el equipo se mete muy atrás, sinceramente, Estamos viendo cómo todo lo que eran antes oportunidades del Real Murcia o llegadas, ahora son del Guijuelo a la portería de Fernando. Esa que tiene esa la de Javi Flores. También es clara. Sí, es bastante clara. Una nueva llegada del Guijuelo, falta a Prieto. Aparte el Guijuelo los tiene experiencia en los últimos minutos y duerme el partido por completo. Porque se queda con uno menos y sabe que la igualdad de condiciones es inferior al Murcia. Entonces esos 5 o 6 minutos no los juega. Esa cara en un empate en la nueva condominada para ellos es una victoria, y más sabiendo que iban a seguir segundo, que es objetivo. Coincide la expulsión del jugador del Guijuelo con el tiempo añadido 5 minutos y vemos todo el tiempo que pasa. Hemos tenido que ponerlo acelerado porque si no, no tenemos programa. Se acaba, claro, el jugador se va al banquillo, el árbitro viene a decirle que se vaya y vemos el jaleo que se monta. Sí, que luego sí. Y todo ese tiempo que no se jugó. Luego sí el jaleo en el túnel de vestuarios, pero el Guijuelo tiró, no sé, a mí me pareció un equipo muy experto en ese sentido porque mató el partido por completo. El árbitro estuvo mal para los dos equipos quizás, ¿no? Pero me pareció que se dejó llevar por las circunstancias, ¿no? Pero el Guijuelo se le con la suya, obviamente. Vemos cómo finalmente el jugador sale del banquillo para irse al vestuario y hay una segunda parte de todo lo que sucedió. Está en Guadalajara, está en muchos equipos. Antonio Moreno, que tiene muchísima experiencia. Tirando de veteranía. Al final el Guijuelo es un equipo que solo había perdido un partido entre la temporada contra el Oviedo. Tiene buenos futbolistas, juegan bien al fútbol. El año pasado ya hizo playoff, aunque el entrenador no siga, que lo firmó el Valladolid B, sí que ha sido con la mayoría de continuidad de jugadores, y el Guijuelo es un equipo que dentro de la categoría paga bien. O sea, paga bien y paga al día. Con lo cual, aunque sea un poco feo el nombre, con todo respeto, quiero decir que a la hora de motivar a un futbolista que vaya allí, pero sí que es verdad que paga bien, paga al día y está muy cerca de Salamanca. El caso es que el Murcia sigue sin ganarle a nadie de los de arriba, José. José, Joaquín, Iván, Pablo. Sí, con el Logroñés, con el Oviedo, con el Guijuelo y sobre todo lo peor, con el Avilés. Y con el Avilés. El problema es la sensación que está dejando el equipo cuando realmente está jugando contra equipos de arriba, ¿no? Que parece que no da la talla real, no da el nivel de los equipos que en teoría se van a jugar estar entre el primero y el cuarto del grupo. Entonces ahora mismo pues el equipo acaba el año en una zona creo que buena para la plantilla que tiene, pero con una temporada muy larga por delante, con mucha temporada todavía, con muchos partidos y con la sensación de ir a menos. De ahí la pregunta de Álvaro Zaragoza en Twitter, si creemos que el Real Murcia tiene equipo para jugar los playoffs. Sí, para meterse a lo mejor cuarto y caer en la primera o segunda eliminatoria, a lo mejor a lo mejor. Joaquín, para pelear por el liderato del grupo. Porque bueno, conoce a los futbolistas, conoce el nivel de la segunda vez. A ver, yo si me tengo que mojar a día de hoy, creo que con este equipo lo tiene complicado. O sea, no. Porque sí que es verdad que, por ejemplo, Racing de Ferrol y Avilés son equipos que en teoría van a estar arriba, van a estar metidos entre los cuatro primeros. Se va a reforzar ahora. Y se van a reforzar. Racing de Ferrol paga bien también y se va a reforzar, y Avilés también. Ahora, el Murcia, si no va a hacer incorporaciones, creo que lo tiene complicado para meterse entre los cuatro primeros. Por el ritmo que están llevando los futbolistas y porque están yendo de más a menos. Sí. Un segundo, los dos de las comparsas, ¿no? Un segundo los dos. Y ahora la pregunta es para Pablo. ¿Tiene el Murcia dinero, capacidad, posibilidades? ¿Se puede permitir el lujo de contratar gente en el mercado de diciembre, de Navidad? Lo digo porque el otro día Samper fue muy claro. No podemos fichar a nadie. Nosotros le planteamos esa misma pregunta ya en noviembre en Madrid, y la sensación que nosotros tenemos hoy por la respuesta o la ausencia de una respuesta clara es que no va a gastar dinero en incorporaciones. En todo caso, yo no sé si pensarán en vía cesión traer a alguien
La pregunta va al otro lado de la mesa. Joaquín, ¿es posible que haya equipos de segunda división que tengan delanteros, que tengan centrales o extremos que les interese cederlo al Murcia, por ejemplo? Efectivamente. ¿No? Wellington vino el año pasado prácticamente gratis. La situación del Murcia es diferente. ¿Sí? En segunda, el Murcia es un equipo muy apetecible para los Lo jugadores. que decía Iván hace una semana. Hace una semana comentaba exactamente lo mismo. Del nombre no se vive. Y hace un año, 2, 3, 5 o 10... con el Murcia en segunda era un club apetecible, una plaza bonita, una plaza interesante. Hoy el club es una ruina, no es un escaparate para nadie, ninguno va a venir gratis y es un problema. Es buen equipo si pagas. Si tú si quieres, pagas, todos son buenos. no quiero decirte Claro. no, pero el Murcia, por ejemplo, lo que estamos hablando, el futbolista, incluso pagando menos, el futbolista prefiere ir al Murcia, porque a mí me ha pasado con jugadores. Sí. Pero el tema es que lo que estamos hablando, equipos que te cedan futbolistas a coste cero y que encima no le asegures con certeza si van a ser titulares o no, es muy difícil, por no decir imposible. Y seguro que el hecho de cada 15 días tener que montarse en autobús hacer 2.000 kilómetros... Bueno, eso yo no creo Yo creo que en secundario. influya. Pero sí que es verdad que en segunda A era diferente, porque incluso el Murcia el año pasado, que en teoría en segunda iba a tener uno de los presupuestos más bajos Sí, de la categoría, que lo tuvo, sí. yo seguía diciendo que el Murcia iba a ser un equipo muy competitivo para pelear, a estar luchando por meterse en playoff. En segunda división, ¿por qué? Porque en Murcia se vive bien, porque se está bien, porque el estadio te genera ilusión, el escudo del Real Murcia, ahí sí puedes tirar de escudo y de decir que juego en el Real Murcia, porque a la hora de ir a otro equipo, si tú haces una temporada medianamente decente en el Real Murcia, no es lo mismo que hacerla, con todos los respetos, en el Sabadell, en el Numancia, en el Mirandés. O en No es el lo mismo. Grupo, en el Guijuelo, en el Ferrol, en el Avilés. Incluso en el es Real igual, ¿no? Murcia. Pero si el Murcia no tiene dinero, como bien dice Baeza, y el presidente no va a poner dinero para poder firmar, es complicado que puedan venir futbolistas al Real Murcia. El otro día el a día de presidente hoy. dejó- el otro día el presidente- El jueves lo dejó un poco. Dejó la puerta abierta, hablaba dijo, de que en si, caso de urgencia. que en caso de urgencia, pero es que yo creo que todos somos conscientes de que si vamos pensando en un playoff, con esta plantilla, ya no hablo de meternos o no en el playoff, pero que si te metes en el playoff con esta plantilla, con todo mi respeto porque bastante están haciendo, yo creo que este equipo tiene una carencia de gol tremenda y le hace falta algún centrocampista más, un organizador. Un extremo de deporte. ¿Y qué significa en caso de urgencia? Eso es lo que yo no entiendo. Yo- es En decir, caso a lo mejor una lesión grave más. Yo te digo una cosa, yo sinceramente voy a decir lo que pienso. Yo creo que a Samper le da igual reforzar el equipo o no, porque en sus planteamientos no está subir deportivamente a segunda división. Pero yo te hablo- Y pienso que para él este año en segunda B es un año de transición que le está esperando la resolución de un juzgado y ha planteado un concurso, ha planteado una quina en el concurso acreedor en la cual si está en segunda división B no Yo paga. te hablo ¿Sabes? deportivamente, Otón, te hablo deportivamente, Sí. que equipos, por ejemplo, como Oviedo o Cádiz, que tienen unos presupuestos bárbaros y que están pensando en reforzarse en 2-3 futbolistas para ascender, porque el objetivo es ascender, y piensan en reforzarse. El Oviedo se ha reforzado ya con Redondo, lateral izquierdo, va a firmar 2-3 futbolistas de nivel, porque saben que aún así, yendo primero el Oviedo, puede ser que no le llegue para ascender. Y ese es su pensamiento real de hoy, del día de hoy. El Murcia, si piensa que con esta plantilla va a ascender, no te digo que no pueda pasar, porque ha habido casos que ha pasado. El Lugo hace 4 años, que equipos que no estaban preparados para el ascenso y lo han conseguido. Ahora, el Murcia, si de verdad quiere luchar por el ascenso, pienso que necesita 2-3 Es que no futbolistas. es el Murcia de Iñaki Alonso, yo- que fue yo- primero en un grupo donde su máximo competidor era el Sevilla. Sí, pero y un tenía- Cádiz. pero el Murcia tenía un pero equipazo. tenía una- Iván, tenía- yo- tenía sí, un no, equipazo. Yo- O sea, el Murcia tenía un equipazo y se trajo futbolistas pagando mucho dinero. O sea, no se puede comparar aquel Murcia que ascendió con este Murcia, porque con todos los respetos es totalmente diferente. Y tú tenías en el equipo, te quedaste con futbolistas de mucho nivel. estaba Isaac, estaba Pedro, estaba Isaac, Quique, Pedro, estaba Quique, Chando. estaba un montón de jugadores. Trajiste a Maya, que venía de jugar buenos partidos, te firmaste a Abraham, firmaste a muchos Luciano, jugadores. Luciano. O sea, te quiero decir que el Murcia trajo un equipo preparado con futbolistas experimentados en la categoría para ascender y 2, 3, 4, Álvaro 5 Cámara. jugadores de segunda división A, que ya tenía de los mejores. Entonces, no se puede comparar con este Murcia, que para mí, bastante Sí. bien está yendo la temporada como hasta ahora. Yo, por lo que comentáis, si has dicho, comparando al Murcia de hace unos años en Segunda B con el Murcia de este año en Segunda B, efectivamente yo creo que ahora mismo el pensamiento de nadie es su vida, salvo el pensamiento de la afición, que lógicamente es quien sufre con el equipo y quien quiere que el equipo salga del pozo este de Segunda División B. Dentro del club, y sobre todo me refiero a la figura de Jesús Samper, no pasa por la cabeza de nadie subir a Segunda División A, porque pueden ser mil cosas. Ahora comentamos el tema de la reunión de esta semana, pero tontos no son.
y saben perfectamente que con lo que hay no da. Ojo, no da. El Murcia tiene bloqueados los derechos federativos por un impago al Betis de Valladolid por la cesión, digamos, el pago de los derechos de formación de Sergio Escudero, que creo que es una deuda que está por encima de los 100.000 euros. Si no me equivoco, ojo, el otro día dijo Samper que eso era mentira. Sí, no, como todo, como el descenso. Samper aseguró que no había ninguna denuncia de jugador, pero reconoció que los derechos federativos están bloqueados porque hay una denuncia del Betis de Valladolid. Hay una cosa que es clara. Que creo que es de más de 100.000 euros. ¿Os acordáis de la frase de Jesús Samper de este verano? El Murcia juega en segunda sí o sí. Pero a mí lo que diga Samper ya no lo creo. Te lo quiero decir. Te has dicho que dijo Samper que era mentira. O sea, lo del que no puede fichar futbolistas. ¿Os acordáis de la frase de el Murcia jugará en segunda? Garantizo que el Murcia jugará en segunda sí o sí. Mentira. ¿Os acordáis de la frase de Juan Antonio Samper de hace 8 o 10 años o 12, ya no me acuerdo, cuando fichan al portero argentino de Las Palmas, a Nacho González, y en una rueda de prensa en la condomina de toda la vida dijo Nacho González tiene pasaporte comunitario y jugará como comunitario, y 5 horas más tarde llegó la denuncia de la Liga prohibiendo el fichaje por pasaporte falso? Mentira. Lo que diga Samper y su hermano, los hermanos Samper, yo es que no me creo ni la hora. O sea, a mí le pregunto la hora y no me la creo, porque mienten continuamente. Yo lo que no me creo de ellos es el objetivo. O sea, yo creo que ellos no están pensando en subir deportivamente en el campo. Pues evidentemente que no, José, pero es evidente con el equipo que tienen, con la situación del club, con el presente del Real Murcia y sobre todo, que es lo peor, con el futuro que parece que tiene este club. No pueden estar pensando en nada más que en marcharse y recuperar todo lo posible. Que ahora hablamos de este debate, porque ese es el problema. Vamos con ese futuro, con esa rueda de prensa que dio Samper el otro día y con todo lo que dijo, empezando por la quita. Hay que esperar que la jueza apruebe o no apruebe algo que fue ella la que le sugirió. Es que a mí me hace mucha gracia que sea la propia jueza la que le sugiere a Samper que haga una cosa para salvar al club. Nosotros se lo sugerimos ya en noviembre, que existía esa posibilidad y que lo normal era que se acogiese a esa posibilidad en base a una modificación que hay de la ley concursal, que es una modificación que comienza en septiembre, arranca en septiembre y que te deja 2 años de plazo para acogerte a ella. Es decir, que esto no se prolongará en el tiempo, sino que desde septiembre de 2014 hasta septiembre de 2016 la ley te permite, en un concurso ya iniciado, renegociarlo con los acreedores, y esto se le plantea. Pasa que en ese momento... Aún así, ellos van al juzgado y solicitan el aplazamiento. Fíjate lo que pensaban hacer los Samper. Ellos fueron al juzgado y piden el aplazamiento del 4º plazo para meterlo en 2015, en el 5º año, en el cual tienen que pagar el 3º, el 4º y el 5º plazo. O sea, ellos le dicen a la jueza, aplacen usted el 4º plazo hasta el año que viene, que el año que viene voy a pagar 16 o 20 millones de euros, que es lo que suman el 3º, el 4º y el 5º plazo. Obviamente la jueza, en el auto que yo tengo y he leído, le dice, señor Samper, usted no puede, no diga tonterías, que usted no puede pagar el año que viene 20 millones de euros. El convenio es muy claro en ese sentido. Una quita. El convenio es clarísimo. Solo había un año, una posibilidad de aplazamiento, un año. Ya se acogió a él, por tanto no hay posibilidad de segunda. Y por pensar mal, la idea claramente es la de aplazar todo lo que puedas, soltar un duro más para ver si te puedes quitar el club de encima lo antes posible sin pagar más dinero. O ganar el juicio a la Liga y con eso... nosotros tenemos muy claro... Pero lo de ganar el juicio a la Liga... Si le ganas el juicio a la Liga, todo el dinero no paga. Pero vamos a ver. Hay una cosa que debéis de tener en cuenta. Perdona, Pablo, corrígeme una cosa o corregidme vosotros una cosa. Ahora mismo el Murcia, la situación del Murcia o el futuro del Murcia depende de que alguno de los acreedores pida directamente la liquidación del club. Si la piden, se acabó. Sí, ¿correcto? Da igual que sean 1.000 euros o 5 millones de euros. Sí. De acuerdo, ¿no? Es verdad que si piden la liquidación del club por 1.000 euros, lo normal es que lo paguen. Pero bueno, si un acreedor pide la liquidación del Murcia a día de hoy, se acabó el club. Lo que pasa es que los Samper, dentro de su forma de hacer las cosas, tienen clarísimo que no va a haber acreedores que pidan la liquidación. ¿Por qué? Porque el Murcia no tiene nada que liquidar. Sí, pero déjame un segundo a lo que yo voy. ¿La deuda del Real Murcia con la Liga cuánto es? ¿Con el G30 o con la Liga? Con la Liga. Con la Liga son 3 millones de euros. Estaba en 1 millón y pico. Vale, ¿y con el G30? Con el G30 4. Empezó con 5 y están 4. Vale, si a día de hoy, mañana, dentro de un mes, cuando quede poco tiempo para que salga ese juicio al que se agarra Jesús Samper para intentar recuperar la plaza en Segunda División A o recibir 25,2 millones de euros, si hay una mínima posibilidad
de que en la Liga tengan la sensación de que el juez o la justicia le va a dar la razón al Real Murcia y va a tener que pagar la Liga 25 millones de euros al Real Murcia, ¿pensáis que la Liga no va a tomar un paso por delante y pedir la liquidación del Real Murcia? Yo creo que Tebas y Samper en ese caso llegarían a un acuerdo. Sí, claro, Tebas y Samper mañana. Yo creo que incluso han hablado alguna vez últimamente. ¿Y cuál es el acuerdo? Pero de momento... ¿Te perdono los 25 millones? ¿Te doy tu plaza en segunda? De momento estás pensando a largo plazo. De momento Samper lo que ha conseguido es que los 3-4 próximos meses no puede ir ningún acreedor a pedir la liquidación. Porque ahora mismo... Pero José, tú lo has dicho. Ha congelado el proceso. Es que yo, la sensación que me da es que aquí no nos damos cuenta que esto es una pelota que va engordando. Claro, planteé esa misma hipótesis la semana pasada y dije... La sartén por el mango la sigue teniendo Javier Tebas. Y de hecho es el único acreedor del que Jesús Samper no se fía. Pero ahora digo una cosa, tal y como está el fútbol español, ¿tú te ves a Tebas yendo a un juez pidiendo la liquidación del Murcia? Perfectamente. Yo no tengo entonces tú ves a la Liga, es decir, al resto de clubes, diciéndole a Javier Tebas, si no pides la liquidación del Murcia, pagamos todos. Iván, es el proceso del Murcia. El Murcia tiene 2 denuncias, en el mercantil y en el contencioso. Este lío puede tardar 8 o 9 años perfectamente. Pero en ese tiempo... La primera sentencia, en el momento que salga, es ejecutable. Otra cosa es que tú luego recurres. Correcto, sí. Y eso sí que dilataría la situación en el tiempo. Pero ¿sabes que no va a recurrir? Tebas si pierde no va a recurrir. Pero que es ejecutable, es decir, que si el juez dictamina pues que al final hay que pagar una indemnización de 4, de 10, de 12, me da igual, de los 25 que ha pedido, es ejecutable. Luego tú ya recurrirás. Pero la de 25, olvídate, porque la hipótesis de los 25 millones del Real Murcia era subiendo a primera división. O sea, yo creo que eso no se lo van a dar en la vida. Como mucho, yo creo de la posible indemnización al Murcia le van a pagar los 3-4 millones que podría estimar el juez que ha perdido por no competir en segunda. Vamos a ver si el juez considera que realmente al Murcia se le perjudica por el descenso de categoría, que esa es otra historia. Igual, ¿no? Lo tienen que decir los jueces. O al final lo tiene que decir el mercantil contencioso. Al final Samper se agarra algo, pues igual que en verano. Yo me agarro a lo que yo pienso, como soy el más listo del mundo, lo que digan los demás me da igual. Otra de Samper, ¿tú te acuerdas? Y al final ¿tú te acuerdas cuando se salió el G30 y dijo que él se salía porque le daba la gana y que no iba a pagar? Porque soy el más chulo. Al final los 5 millones aquellos del laudo arbitral son los que pueden acabar con el Real Murcia. Ya está, pero si al final... Cuando Samper dijo en ese momento que a él no le preocupaba salirse del G30 y pasarse por el forro el acuerdo que haya firmado. Pero porque le da igual. Y si miramos la trayectoria de Jesús Samper y de su hermano, que a mí me gusta meterlo en el tema porque es el abogado. Claro, es el abogado. Porque es culpable de la situación de Murcia. Porque es el abogado. Zanjar este tema que nos falta uno y nos quedamos sin tiempo. Si miramos la trayectoria del Real Murcia, es decir, de los 2 hermanos Samper, Jesús y Juan Antonio, desde que llegaron al club en el año 98... ¿Cuántos juicios han perdido y cuántos han ganado? Es que son un desastre. Vale, pues ya está. Que son un desastre y el problema es que se creen los más listos del mundo. Bueno. La última pregunta sobre la rueda de prensa, el tema comprador. Samper dice que no hay ningún comprador. No. Que la gente que ha salido a día de hoy es o bien para ponerse delante de los medios o que comprador en este caso, interesado. O en este caso comprador no ha terminado de darle toda la información que él necesitaba. Es que yo vamos a ver, si el discurso cada uno lo puede llevar por donde le interese. Pero el discurso no es ese. Es decir, comprador, en la situación actual, ni lo hay ni lo habrá. Ni lo hay ni lo habrá. Eso pasa inexcusablemente por una reducción de la deuda. Y eso se puede hacer de 2 maneras. O bien solicitando el club la quita, como ha hecho ahora, o bien los interesados poder acercarse a negociar con los acreedores, ponerle una cantidad encima de la mesa y los acreedores te la aceptarán o no te la aceptarán. Pero claro, si ese paso no se da, nadie... Es decir, nosotros sí estamos... Pablo, y el segundo paso, en esta rueda de prensa le pregunté por activa o por pasiva, estabais allí vosotros, no quiso Samper decir públicamente que está dispuesto a perdonar su parte de la deuda otra vez. Bueno, nosotros le volvimos a plantear esto el miércoles. Y dijo decir, oye, el hecho de que se haya solicitado la quita y que existe la posibilidad de reducir la deuda... No, es que no te termino de decirlo claro, es decir, ya la situación... Estamos hablando de 10 millones de euros más. Estamos hablando de 10 millones de euros más. Son 10 millones. Dentro de los números son 10 millones las aportaciones que ha hecho él a través de sus empresas o sea, vía aportaciones de las empresas y vía préstamos participativos. Es que estamos hablando, si el Murcia tiene 40 millones de euros de deuda, no estamos hablando de lo mismo si Samper quita sus 10 millones, más luego hace una quita de la deuda ordinaria y se queda la deuda del Murcia total en 20 millones, que no estamos hablando de lo mismo. Los números son claros, 43 millones de pasivos. De esos 43, a esos 43 hay que restarle 10 que ha aportado él a través de sus empresas y préstamos participativos. Hablamos de 33. Si le quitan el 1.700.000 de Quique, nos vamos ya a los 30 millones. Pues bien, de esos 30 hay 11 de Hacienda y
14 de créditos ordinarios, es decir, los créditos ordinarios. Y luego hay 5 pues, que será la deuda contra la masa y una serie de partidas que hay ahí dentro. Porque claro, esos 14, si te aprueban la quita, los reduces a 7. Entonces el que venga, lo que tiene que se va a jugar, pues eso, esos 7 millones más lo que tenga que poner con Hacienda. Eso es lo que se juega el que venga. Pero claro, siempre que aprueben la quita, es que eso era fundamental. Es un paso por ello, pero no es clave. Otón ahí porque todavía tenemos que hablar de Cartagena, de Lucan. Vamos a ver la clasificación del grupo 1 de Segunda División B y empezamos a ver lo que ha pasado en el grupo cuarto. Esa es la clasificación del grupo 1. Después de esta jornada, el Real Oviedo, como comentábamos, cada vez más líder y con más distancia sobre el segundo, en Guijuelo. El Logroñés está tercero y el Real Murcia cuarto, a 2 puntos del Avilés. Y bueno, porque esta semana el Racing de Ferrol no ha ganado, si no sería la distancia menor. Pero vemos como el Oviedo cada vez se va marchando más, sí, y hay más equipos que se suman a esa pelea por meterse entre los 4 primeros. El partido del Real Murcia contra Valladolid B, precisamente, que va séptimo, que es un filial, será el 4 de julio. Bueno, partido peligroso seguro. Joaquín, 4 de enero. Por terminar con la clasificación, además del Guijuelo, del Avilés, del Ferrol, del Murcia, ¿ves algún equipo que le falta todavía por meterse ahí arriba? Ahí en ese grupo no. Veo ahí están los que son. Veo que entre los 6 de arriba se van a pelear, bueno, quitando el Oviedo que va a ser campeón, los otros 3 posiciones entre Logroñés, Real Murcia, Guijuelo, Racing de Ferrol y Avilés va a estar ahí. ¿Tienes gente en el Oviedo? No. Bueno, pues dejamos el grupo 1, vamos muy rápido con el grupo cuarto, a hablar de Lucan, de la Universidad Católica de Murcia, que jugaba ayer también. Pero antes vemos los resultados. El Sevilla perdía en casa frente al Melilla, el Linense le ganaba al Marbella, el San Roque y la Hoya se aplazaba, ahora explicaremos el porqué. El Cartagena empataba contra el Jaén, el Villanovense le ganaba al Cádiz, a sorpresa, el Arroyo le ganaba al Cacereño, el Córdoba B perdía frente al Betis B, Almería B y Yucán empataban, Lucena le ganaba 2-1 a la Roda y el Palo perdía en casa 0-1 frente al Granada B. Sorpresa relativa porque el Villanovense era un equipo que está haciendo bien las cosas este año, que está, bueno, merodeándolo, ¿no? Todo lo que no sea ganar el Cádiz, no sé, es sorpresa para mí. Vemos imágenes del encuentro, vemos el partido entre el Almería B y el Universidad Católica, como novedad en el 11 de Eloy Jiménez, la entrada de Fran Pérez por Ángel Roles en el centro de la defensa, y por lo demás, lo normal, lo lógico, teniendo en cuenta que Hugo Díaz, aunque volvía a la convocatoria, todavía no estaría para jugar de inicio. Había tenido algún problema esta semana, creo, Ángel Robles, lo había comentado el entrenador. Yo creo que es un cambio por cuestiones físicas. Bueno, y vemos un UCAM con otra vez 2 delanteros, ¿no? Yo creo que Luis Jiménez, obviamente, sí, está jugando con 2, ¿no? Con Javi Gómez y con Titi. Y con Hugo Díaz jugaba antes, ahora Titi. La clave va a ser cuando la semana que viene esté Hugo Díaz seguramente para jugar, o después del parón esté para jugar, porque yo creo que incluso Titi está por encima ahora mismo de Javi Gómez. Pues ya veremos. De momento Hugo Díaz salía en la segunda parte, estamos viendo los primeros minutos, la primera oportunidad del Almería B, y otra vez, no sé si es por la manía, defecto, llámalo como quieras, de Lucan de salir jugando todos los balones. Yo creo que arriesga mucho. Tienes el riesgo de perder el balón, como hemos visto, y plantarte prácticamente solo delante del portero. Y es que, Joaquín, no traiciona esa filosofía o esa manera de jugar el Lucan. Pero yo creo que ahora mismo los futbolistas no tienen la confianza que tenían en las primeras jornadas. Entonces, cuando un equipo genera un poco de duda, lo mejor es no complicarte a la hora de elaborar el juego. Y eso le está pasando a Lucan. El Lucan es el mismo equipo, pero sí que es verdad que le está costando sacar los partidos, y estamos viendo que en las últimas jornadas genera dudas, sobre todo a la hora de sacar el balón. Pero esas dudas se generan cuando yo creo que los futbolistas se meten una presión añadida a la que al principio de temporada tenían. Y es que se les ve que no disfrutan ahora mismo. Parece como que no disfrutan con lo que están haciendo. Y es porque, claro, porque de pasar de ser un equipo que en teoría luchaba por mantener la categoría a ser ahora mismo el rival a batir. Y eso, quiera o no, lo tienes que llevar en el peso y en el... Sí, que estás viendo que el Cádiz está cerca. Está viendo que el Cádiz está cerca. Partiendo de la base que el Lucan se tiene que dar cuenta, independientemente que luego pueda quedar primero, que el Cádiz no es su rival. El Cádiz, en condiciones normales, es como el Madrid, el Barça en la primera división. No tiene rival. O sea, es que no tiene rival. Y es un equipo que ha hecho un plantillón para estar en segunda división B. Y por eso ahora mismo que el Lucan esté 3 puntos por encima del Cádiz es un éxito de la plantilla y de la dirección técnica y del entrenador. A partiendo de ahí, lo que tienes que hacer es disfrutar y estás partido a partido, que al final el Atlético de Madrid ganó la Liga, sí. Y yo no digo que sea... Por cierto, ahora que mencionaba Joaquín lo del Atlético de Madrid, creo que iban 1-4 a tu equipo, Iván.
Sí, pero vamos, por comentártelo. Sí, no sé a cuento era un de que apunte. viene, no sé a cuento de que viene, pero bueno. No, ha ya sido él que ha teniendo- sacado el tema del Atlético de Madrid. Ha sido No, Joaquín, he dicho ¿no? que muchas veces el mejor no gana las competiciones, y es verdad que Lucas es un equipo muy serio, un bloque compacto, pero sí que es verdad que en los últimos partidos está generando Es que dudas, yo no sé y aún si así Joaquín, generando Bueno, dudas. hacer un apunte, ya que me he dicho lo Sí, que sí, el sí, Atlético de Madrid, dilo. Yo, nada, lo digo en 5 segundos. Yo desde hoy tengo clarísimo que el Atlético de Madrid es un grande del fútbol español, grande, al nivel del Real Madrid y del Barça, porque el robo en San Mamés ha sido escandaloso, solo al nivel de cualquier robo del Real Madrid y del Barcelona. Ya te ha Al dicho final, que al ya. final hablamos, Joaquín, yo creo que, en verdad, pienso que Lucas nunca ha jugado desde el principio de temporada a ser un equipo con mucha posesión. Yo creo que ha salido siempre a ser muy intenso en el centro del campo, a robar, a intentar con velocidad. No, pero sí han tenido- otra cosa es sí que el han tenido equipo posesión. esté intentando jugar a otra cosa para la que no está concebida. Bueno, eso ya es verdad que ahora es diferente que Lucan tenga que ir a por el rival, que cuando empezó al principio de temporada el Lucan era un equipo que estaba hecho para mantener la categoría, y era un equipo que tampoco se le respetaba como se le está respetando ahora. O sea, entonces es más fácil a la hora de llevar el partido. Estamos viendo las imágenes, no hemos mencionado nada todavía, en la falta, quizás la más clara que tenía el filial. Luego el filial andaluz, se levanta en el palo. Almería B tiene un equipazo. Iván Sánchez, que es el que ha lanzado la falta, ya tiene contrato con el primer equipo. Dani Romero, el delantero, lleva 7 goles y es un jugadorazo. Además, ese equipo sí que juega relajadamente. Tiene Sí, José sí que Ángel, juega tiene, relajado. porque tiene un grandísimo equipo. O sea, y para mí de los filiales junto al Granada es el Sí, mejor. en la previa Eloy Jiménez dijo claramente que para él era el mejor filial que había en la segunda parte. Ahí vemos como el árbitro se acerca al banquillo y amonesta al jugador de Lucan. A Titi, ¿no? Sí, no, a Titi no. No, creo que es Chavero. ¿Es Chavero o no? A Chavero o a Nono. Es que no lo vemos bien. No, porque el agujero que ha hecho en el banquillo no es muy grande, ¿no? Es que no sé si le ha pegado el golpe, no sé. Sí, el golpe se lo pega a él y por eso el árbitro lo sanciona, imagino, a distancias del asistente, que será el que por el pinganillo se lo comenta. Pero sí que es verdad que tampoco vemos un dominio No. del Almería B para ganar el partido, y eso es una buena... Estamos hablando de que la Almería es precisamente lo que tú dices, un equipo sin ninguna presión, la presión de jugar al fútbol y de Yo este intentar- partido, por ejemplo, siempre, pues es verdad que como estaba en la Almería B, es un partido que se puede perder, pero sí que es verdad que tirando de hemeroteca lo que no puedes hacer es dejarte puntos con el Arroyo, con el Cacereño. Sí. Esos partidos yo creo que es lo que al Lucas Murcia le ha generado dudas. Y ha hecho que el equipo no esté al nivel que Bueno, el nos equipo, tiene acostumbrado. volvemos a lo mismo de siempre, seguimos Es que al hablando final, de la Es que dinámica yo creo y al sigue final- sin perder 18 jornadas. Yo y sigue creo líder. que al final, efectivamente, seguramente se ha dejado puntos en partidos que no esperaba nadie por la primera parte de la temporada, que fue fantástica, pero si miramos... La metió al Cádiz le ganó, la Claro, ganó no, al sí. Jaén. No la ha ganado Jaén al Cádiz, Si miramos la clasificación... y empató Cartagena. Sí, si miramos la clasificación después de 18 jornadas, no te centres en un partido contra un rival al que en teoría tenías que haber ganado. Céntrate en 18 partidos. La trayectoria es espectacular. No, pero hablamos por ponerle algún pero a la, Sí, no, no, a la sí. inmaculada Claro, pero trayectoria peros- que está haciendo el Lucan de Murcia a día de hoy. Peros tienen todos los equipos, incluyendo los buenos, como el Claro, Cádiz o como el Oviedo. claro. Imagínate un equipo recién ascendido al que en teoría no se le debe exigir más que conocer la categoría, asentarte en Segunda División B y crear bases para un proyecto de futuro, que está metido líder del grupo cuarto. Pero yo creo que la presión se la están metiendo ellos. Eso es bueno, es que eso no es malo. Para pero- mí, que el equipo empiece a autoexigirse jugar playoff y que por la cabeza de la propia plantilla, El año pasado afición, técnicos o quien sea, Tenemos un caso, el año pasado, La Hoya jugaba muy bien al fútbol la primera parte de la temporada, ¿te acuerdas, Joaquín? Y conforme se veía más cerca de poder acabar primero, el equipo fue perdiendo virtudes técnicas. O sea, Fue al final el perdiendo- jugador, Más, los jugadores se atreven menos, y aquí dijimos, arriesgan pero menos. aquí dijimos muchas veces que el Albacete iba a quedar primero, pero porque son equipos que estaban preparados para ese objetivo, y cuando llegan los momentos puntuales, cuando te estás jugando todo y cuando el equipo realmente tiene que ganar con presión, tiene que ganar sí o sí, es cuando realmente ahí vemos que los equipos con tabla o con experiencia son los que de verdad se meten arriba. Y por eso decíamos aquí que la Hoya el año pasado tenía muy difícil quedar primera, pero sobre todo eso, igual que este año, vemos que el Cádiz, pues yo le veo Porque el por porcentaje de encima jugadores del que resto, aunque esté jugando mal, aunque no sé, pero es cosas que se ven en el fútbol que luego no tiene por qué ser. Hablábamos así. antes del Real Murcia y de si iba a fichar o no iba a fichar. La pregunta también se le puede aplicar a la Universidad Católica de Murcia. Está Yo el creo- mercado aquí a la vuelta de la esquina. Si el objetivo
no objetivo, porque ellos siempre no se cansan de decir que el objetivo no es otro que la permanencia y la permanencia. Pero no sé si se van a reforzar, ¿qué pensáis? Si deberían reforzarse una vez que tienen el caramelo ya ahí. Yo creo que... Bueno, el caramelo no está ahí, queda mucho, ¿eh? Bueno, pero la temporada, si estuvieran en mitad de tabla, a lo mejor no, pero una vez que están líderes, pues siempre... Pues a lo mejor si estás a mitad de tabla necesitas reforzarte para no pegar el bajón hacia abajo, y si estás arriba es porque las cosas van bien. No por estar arriba tienes que volverte loco. Ahora, si hablamos de 1, 2, 3 retoques, evidentemente eso siempre viene bien. Aunque aquí a la única persona no le gusta el mercado de invierno es a Jesús Samper, pero la mayoría de equipos... A Jesús Samper le gusta como a todos. La mayoría de equipos en estas circunstancias le mete 2 o 3 cositas. Que no tiene dinero. Que no tiene. No. Bueno, ahora no tiene, pero 10 años atrás, cuando decía que en el mercado de invierno no había futbolistas para reforzar la plantilla es porque no quiere gastar un duro. Pero el mercado de invierno es bueno... salvo que te vuelvas loco. Yo, el ejemplo que me gusta poner siempre, aunque quizá era un poco llevado al extremo, es el de Quique Pina. O sea, la plantilla que empezaba con Quique Pina en el mes de junio, de agosto o de septiembre, y la que acababa en el mes de junio en Segunda B, en Segunda A, en el Ciudad, en el Granada quizá un poquito menos, pero en el Granada 74 o en el club que estuviera, era completamente distinta. ¿Por qué? Pues porque intentaba fichar. Yo recuerdo el mercado de invierno que llegó al Ciudad de Murcia, pues no sé si 11, 10, 12 futbolistas, pero al final el equipo siempre estaba mejor. Ya, pero eso seguramente porque Quique Pina detectaba en el equipo Primera Arabia. Pues eso los cambios. Seguramente porque Quique Pina dejar el fútbol y Samper no tiene. Vamos a dejar que hable Joaquín. Y el Murcia se reforzó con Aciari. Que se encarga de eso. Se mantuvo por un gol de él y al año siguiente subió. Y con Pepe Aguilar que marcó un gol en los Cármenes. Vamos a dejar la historia. Pero es que aparte Lucán le hace falta para mí. Yo pienso que el equipo, aunque vayas primero, como si vas en medio de la tabla, como si vas abajo, el equipo siempre detecta que cuando se firman 14, 15, 16 futbolistas, todos no te pueden salir bien. Claro, algunos tienes que fallar. Y sabes que el que hace 1, 2, 3 retoques, porque en la plantilla que ha firmado, dentro de lo normal, es firmar 2, 3. Lo que no es normal es firmar 10. ¿Y sabes lo que pasa también? 2, 3 jugadores, yo creo que Lucas de Murcia sabe que necesita, para conseguir el objetivo, aunque se siga diciendo en petit comité que es la permanencia, para mí el objetivo de Lucas de Murcia tiene que ser jugar el playoff, y para mí intentar quedar en el segundo, tercero, primero, segundo, tercero, pero porque lo he visto y como dice Iván, que contra el Cádiz, contra el Jaén, yo le he visto hacer buenos partidos, con lo cual ese equipo a mí me inspira confianza y creo que a doble partido lo ha demostrado en la Copa, que es un gran equipo, con lo cual yo pienso que Lucas, 2, 3 futbolistas tiene que firmar, y creo que va a mejorar muchísimo el nivel de los demás, porque va a subir la exigencia y va a subir el nivel para mí. Sí, totalmente. Oxigena el vestuario, pero ¿sabes cuál es la diferencia ahora? Que seguramente pueden venir a Lucán jugadores que en junio no. Claro, el año pasado no iban a abrir en la vida. Y ahora puedes pescar cosas porque la gente ve la clasificación, se mete en la página web y dice, anda, si estos van primero. Saben que la empresa paga. No se te metas en la página web. Solo tienes que saber que ahora mismo Lucán de Murcia, quitando los 4 o 5 equipos top, después está Lucán de Murcia, con lo cual en verano no estaba. Pero que había jugadores que este verano hubieran dicho a Lucán, yo, un recién ascendido, no voy. Y ahora dicen... es que lo han hecho. Claro, y una cosa para cerrar, de cabeza, ¿cuántos futbolistas de la olla del año pasado consiguieron mejores contratos cuando acabó la temporada y venían de muy atrás? Pues seguramente 17-18. Pues hoy yo creo que Lucam es el escaparate idéntico. Sí. Empieza la temporada, recién ascendido, un club nuevo, bueno, a ver cómo sale. Hoy es un club, no digo consolidado porque son 5 meses de competición, pero ya tiene un nombre. La empresa, Iván, que lo soporta, lo dejamos. Pablo, muchísimas gracias por venir. A vosotros. Joaquín, muchísimas gracias también a ti. Muchas gracias a vosotros. Seguimos, en unos minutos porque te hay que hablar del Cartagena y, como no, de baloncesto y de fútbol sala.